Bien, la siguiente entidad que vamos a describir es el edema, donde hay un acúmulo anormal de un líquido que en el edema tradicional se llama trasudado y en el edema inflamatorio se llama exudado, donde se acumula ese líquido. Se puede acumular en cavidades o se puede acumular en la matriz extracelular, en el intersticio tisular. Recordemos que en la microcirculación hay una salida de líquido con distintas sustancias hacia esta matriz, que es recogido en el extremo venoso, y lo que no se llega a recoger por el extremo venoso, como decíamos, pasa a la circulación linfática. Bien, la cantidad de líquido que sale de este ultrafiltrado plasmático, que en definitiva es lo que es este líquido, depende de una relación de presiones. Recuerden que acá es donde se va a producir, en la microcirculación es donde se va a producir el intercambio, entonces se va a producir la salida del líquido y luego el regreso a el sistema circulatorio. Ahora, ¿qué es lo que favorece la salida de líquido? Bueno, la salida de líquido la favorece la presión hidrostática vascular. A mayor presión, más tendencia a que el líquido salga. Por otro lado, ¿qué es lo que impide que el líquido salga? La presión coloidosmótica vascular. La presión coloidosmótica es la presión osmótica generada específicamente por las proteínas plasmáticas, en especial la albúmina, que es la más abundante. Recuerden que la presión osmótica depende de la cantidad de solutos. Bien, la presión coloidosmótica vascular lo que hace es tratar de retener la sangre, perdón, el líquido en los vasos sanguíneos. Ahora, nuevamente, tenemos otra presión que es la presión hidrostática tisular. La presión hidrostática tisular trata de sacar el líquido de los tejidos. Es una presión relativamente baja y que no es lo fundamental para mantener este equilibrio. Y luego está la presión coloidosmótica tisular, que trata de retener el líquido en la matriz extracelular. Hay un equilibrio en condiciones normales que es lo que se llama el equilibrio de Starling. Básicamente, aquí lo que más nos está influyendo es las presiones que tienden a sacar el líquido de los vasos y las presiones que tienden a retenerlo. Las presiones que tienden a sacar líquido de los vasos, entonces, son las presiones hidrostáticas vasculares, mientras que las que tienden a retenerlo son las presiones coloidosmóticas vasculares. En el caso tisular ocurre lo contrario. Entonces, cuando estas presiones se alteran, es cuando se va a producir el edema. Cuando estas presiones se alteran y aumenta proporcionalmente las presiones que tienden a sacar el líquido de los vasos.
Entonces, cuando hablamos de edema, hablamos de un acúmulo excesivo de líquido de origen plasmático en el intersticio tisular y o en las cavidades corporales. El líquido del edema va a poder ser de dos tipos según sea el edema tradicional o el edema inflamatorio. Si es el edema tradicional, el líquido que se acumula es trasudado. Si es el edema inflamatorio, es exudado. ¿Cuáles son las diferencias? El trasudado tiene menor contenido de proteínas y de sales, por eso su densidad es menor. Su densidad es menor de 1012, a diferencia del exudado, que por tener más cantidad de proteínas y de sales tiene una densidad mayor a 1012. El trasudado no tiene células, en cambio el exudado tiene células inflamatorias porque hay un gran aumento de la permeabilidad vascular y las células inflamatorias salen, básicamente que son leucocitos, que sabemos que salen para actuar en los tejidos conectivos. El trasudado no coagula por su baja cantidad de proteínas, el exudado sí. El trasudado no presenta gérmenes y el exudado puede presentarlo. El exudado, junto a lo que sería el edema inflamatorio, lo vamos a estudiar específicamente cuando veamos inflamación. Ahora, cuando hablemos de edema nos vamos a referir a trasudado. Y tengamos en cuenta que cuando estamos diciendo acá acúmulo excesivo de líquido de origen plasmático, estamos dando la definición correcta. No hablemos de líquido, porque si decimos que el edema es un acúmulo excesivo de líquido en el intersticio tisular o en cavidades corporales, ese líquido puede ser sangre, puede ser orina, puede ser whisky, no sé. Es líquido de origen plasmático. Bien. Entonces, ¿por qué puede ocurrir un edema? Por una presión hidrostática aumentada. En esos casos se acompaña de hiperemia o de congestión. ¿Se acuerdan que cuando veíamos congestión, especialmente yo les decía que la congestión se acompaña de edema? La hiperemia también, en muchos casos, se acompaña de edema. Y veíamos muy marcado lo que era la congestión pulmonar, que es típico hablar de congestión y edema pulmonar porque los dos cuadros coexisten y es lo que van a ver ustedes en uno de los casos que van a analizar en la parte práctica. La otra gran causa que puede haber es una disminución de la concentración de proteínas plasmáticas. Al bajar las proteínas plasmáticas, por ejemplo, que habitualmente están en una concentración 7%, cuando bajan por debajo del 5%, ahí se da un edema por la disminución de la presión coloidosmótica, también llamada presión oncótica. También, ¿se acuerdan que ese trasudado, mejor dicho, ese ultrafiltrado plasmático que se formaba, que iba a ser el líquido intersticial, lo que había de excedente que no podía recoger la circulación venosa, lo recogía la circulación linfática? Si hay una obstrucción de la circulación linfática, va a haber edema. Por ejemplo, un tumor, un quiste que esté obstruyendo la circulación linfática. También muchas veces es posquirúrgico cuando, por ejemplo, en una neoplasia de mama, en un tumor de mama, se extirpa el tumor y se extirpa el ganglio, el linfonodo. Entonces, queda el drenaje linfático obstruido en ese sector y hasta que se genere una circulación linfática colateral va a haber un edema en la región. Y también el edema inflamatorio de los procesos inflamatorios por aumento de la permeabilidad, que se lo deja, como les decía, lo dejamos de lado para ver en la clase correspondiente de inflamación. Hoy, cuando hablemos de edema, nos vamos a referir al no inflamatorio. Bien. ¿Cuál es la importancia del edema? La importancia de un edema desde un punto de vista clínico
tiene que ver con la localización anatómica. Un edema pulmonar o un edema cerebral van a generar muchísimas complicaciones y en un periodo no tan largo. También la extensión. El edema puede ser muy pequeño y salvo que esté afectando por compresión algún centro vital, si es pequeño no va a pasar nada, o puede ser extenso. Entonces, eso obviamente va a complicar el funcionamiento de algún órgano. Todo eso, sumado al tiempo en que esté el proceso, van a determinar hacia qué diagnóstico el médico o la médica se orienta y cuál es el pronóstico para el caso. Bien, obviamente pulmón, corazón, cerebro, médula espinal son sitios problemáticos para un edema. Una característica clínica del edema es el signo de Godet, que es cuando apretamos y queda de un color blanca la piel y tarda un tiempo en volver a la normalidad. Bien, y hay nombres específicos para hablar de, para referirse a ciertos eh, eh, a ciertos tipos de edema, por ejemplo, hidroperitoneo o ascitis en cavidad abdominal, hidropericardio en el pericardio, hidroartos en articulaciones, hidrocele en la cavidad vaginal de donde está ubicado el testículo, hidrocefalia, que es un caso muy particular porque hidrocefalia también incluye el aumento de líquido cefalorraquídeo. Es un caso donde en realidad no sería un verdadero edema, anacerca, que es un edema subcutáneo generalizado. Bien, y hay algunas causas específicas de edema de tipo parasitario, que es la elefantiasis, típica de los humanos, el edema de, estos son edemas regionales, el edema de, por una cuestión también que tiene que ver con la gravedad, los edemas en miembros inferiores en humano son mucho más frecuentes. ¿Y qué es lo que ocurre en la elefantiasis? Son nematodes, las filarias, que producen una linfangitis y obstrucción linfática porque los parásitos adultos se localizan en los vasos linfáticos. Hay otras filarias, por ejemplo la Dirofilariasis que afecta al perro, que los parásitos adultos se localizan en corazón y justamente genera en este caso una congestión y edema pulmonar. Pero las filarias que afectan principalmente al ser humano, de las cuales Wuchereria bancrofti es la más extendida mundialmente, pero Manzonello sardi es la más frecuente en Argentina, aunque produce elefantiasis con mucha menos frecuencia. Esta especie es muy importante en algunos países africanos y asiáticos, pero especialmente africanos. Y los parásitos adultos liberan larvas, que son las microfilarias, que son captadas de la circulación por mosquitos y son, en el mosquito hacen parte de su ciclo y luego son pasadas a otra persona por la picadura del mosquito. Acá no hay un mosquito específico, son muchas especies, con toda la filariasis, la canina también. Culex pipiens, inclusive el mosquito más común, es uno de los agentes que puede producir. Y en este caso, bueno, esta es una enfermedad muy importante en zonas tropicales y muy terrible por su signología. Bien, acá tenemos el aspecto del edema pulmonar. Vemos cómo se aclara el tejido por la presencia de este edema. Y el problema es que el líquido de edema, como es ligeramente proteináceo, fíjense acá, congestión,
sangre dentro de los vasos, y edema, este líquido que se encuentra ubicado en los alvéolos y en el tabique interalveolar, que lo vemos eosinófilo por tener proteínas, y el problema es que el edema pulmonar obviamente dificulta la respiración en forma aguda, impide la hematosis normal, y también, después de un tiempo, lleva a un reemplazo por tejido conectivo, o un aumento del tejido conectivo en los tabiques interalveolares, lo que se llama una fibrosis, que obviamente también dificulta la circulación. Vamos a volver a una vieja diapositiva que vimos hace un ratito, y vamos a ver algunas causas que pueden llevar al edema por la disminución de la presión coloide osmótica, que tenía que ver, habíamos dicho, con una disminución de las proteínas plasmáticas. Y esto es muy importante porque el edema se puede asociar a muchos mecanismos que den hipoproteinemia. Y cuando las hipoproteinemias son generalizadas, los edemas son generalizados, y especialmente se ven edemas en los miembros inferiores, en el caso del ser humano, y en cualquier especie se ve ascitis, o sea, o hidroperitoneo, que es presencia de líquido de edema en cavidad peritoneal. Y todos tenemos la imagen de el chico desnutrido que parece panzón y en realidad vemos totalmente la desnutrición, la falta de masa muscular, lo que se llama caquexia, una desnutrición muy marcada con pérdida de masa muscular, pero vemos ese abdomen abultado. Ahí, eso es lo que se llama el edema del hambre, típico de una escasa alimentación, pero específicamente una escasa alimentación proteica, que tiene una alimentación basada exclusivamente en carbohidratos. Por más que coma cantidad, ese edema se va a manifestar. También probablemente lo hayan visto o lo puedan ver en un cachorro, inclusive en un cachorro que está lactando, que uno puede decir cómo hay hipoproteinemia. Por parasitosis intestinales muy marcadas, también hay hipoproteinemia, porque por más que ingiera proteínas, los parásitos intestinales se están encargando de esas proteínas, que no llegan entonces a formar aminoácidos que puedan ser absorbidos por el intestino, porque se las tragan los parásitos antes. Luego tenemos dos órganos que pueden afectarse y se puede generar edema. El riñón. ¿Por qué? Recuerdan que la barrera glomerular retiene proteínas grandes. Las proteínas que pasan son reabsorbidas en condiciones normales, cuando son hasta cierta cantidad, por el túbulo contorneado proximal. En el caso de el daño renal, por ejemplo una glomerulonefritis, donde hay una lesión del glomérulo que se aumenta la permeabilidad de la barrera glomerular, de la barrera de filtrado de orina, pasan más cantidad de proteínas, el túbulo contorneado proximal no da abasto y las proteínas se pierden por orina. Consecuencia, edemas. Otra causa que puede generar edema es una lesión hepática. ¿Por qué? Porque el hígado es una lesión hepática severa, donde el hígado, que es el principal formador de proteínas plasmáticas, no está secretando proteínas plasmáticas en cantidades adecuadas, también se genera ese tipo de edema. También pueden ocurrir edemas por desequilibrios hidrosalinos, por ejemplo, por un
exceso de sal en la dieta. Bien. Bueno, entonces ahora sí nos detenemos para pasar a el siguiente tema, que va a ser hemorragia, que lo veremos en un próximo video.